Lo anunciábamos en el bloque anterior, la presencia de Gaby Lirusi aquí en la columna, como todos los jueves, hoy para hablar sobre una cantidad, el temario es sumamente extenso de acuerdo a algunos anuncios que ha tenido el presidente electo Javier Milei. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Buenos días, Maru, buenos días, audiencia. Sí, en realidad el presidente electo ha tenido un conjunto de anuncios bastante abundantes, se ha ocupado de hablar a través de los medios de comunicación sobre algunas de sus medidas, principalmente en el área económica, pero en realidad el tema principal es respetar uno de los anuncios más importantes que él hizo, que es el control del déficit fiscal o el gasto cero, ¿sí? Que el objetivo de él es terminar el 2024 con déficit cero. ¿Qué significa el déficit fiscal? El déficit fiscal significa que el gasto que el Estado tiene es mayor que los ingresos que tiene. Entonces, ese gasto se puede financiar a través de deuda, a través de emisión de deuda, pero también se puede financiar a través de emisión monetaria. En realidad, se ha venido financiando a través de emisión monetaria. Sin embargo, él dijo, no va a haber emisión monetaria. ¿Qué implica esto o de qué manera nos va a repercutir teniendo en cuenta esto que nos acabas de mencionar? En realidad, él dijo y él sostiene que no va a haber emisión monetaria, pero hay que ver porque él tiene una serie de compromisos. O sea, él hace anuncios muy interesantes a su criterio, pero tiene que pensar sobre todo que tiene una constitución detrás. Entonces hay cosas que no puede dejar de respetar en función del marco constitucional que lo guía. La relación, por ejemplo, el caso de la relación con las provincias, él sí o sí está obligado a respetar el régimen de coparticipación federal, porque es una norma constitucional, o sea, está dentro de los derechos de la Constitución, enumerados en la Constitución. Entonces, él no puede sacar esa coparticipación, no puede reducirla, sino que está fijado por la Constitución y por ley del Congreso, ¿sí? Entonces, no es tan fácil. Él, por ejemplo, bueno, una de las cuestiones, él ha reducido, sí puede reducir ministerios, pero él va a tener que mandar al Congreso de la Nación el día 11 de diciembre una nueva ley de ministerios. ¿Por qué? Porque es facultad del Poder Legislativo determinar el número de ministerios que tiene la Nación. Entonces, no es tan... sus anuncios son muy rimbombantes y son muy altisonantes, pero necesita completar algunos pasos previos a decir. Es decir, él tiene planteado 8 ministerios, 7 y 8 ministerios. Para ello necesita una ley del Congreso, ¿sí? Bien. No puede, es un tema que no puede tomar por decreto. Bien, pero, o sea, esto puntualmente, sin embargo, tampoco lo puede sacar, digamos, por DNU, como él mencionaba, que iba a hacer todo lo que no le voten, porque se supone que en el Congreso uno llega al consenso, en ese Congreso él no tendría mayoría, digamos, o al menos en esto particular muchos ya se han manifestado en contra, pero sin embargo él, decreto. No, hay temas que vos podés sacar por decreto, hay temas que no se pueden sacar por decreto. Todo lo que es legislación del orden de los ministerios, todo lo que es legislación impositiva, todo lo que es temas que tienen que ver con respaldo constitucional, como el tema de que hablábamos recién, de la coparticipación federal, no pueden ser modificados ni alterados por un DNU. Entonces, si él el 11 de diciembre comienza su mandato, ¿no? Claramente el 10 va a ser este cambio, pero ya se han empezado a gestionar, de hecho ellos mismos hablan de este traspaso y de que todas las medidas que ellos están anunciando y cada palabra que sale de la boca de cada uno de quienes han sido electos tiene una repercusión grande en todos los ámbitos. Pero digo, a partir del 11 puntualmente, ¿él debería entonces empezar a trabajar con el resto de los ministerios de manera normal? Porque hasta que haga la ley, se apruebe. En realidad está haciéndose el traspaso en este momento. O sea, se piensa que la ley va a entrar el mismo 10 de diciembre cuando termine el traspaso del mando, ¿sí? Pero la ley de ministerios es
facultad del Poder Legislativo. No puede funcionar con un decreto de necesidad y urgencia. Bien. ¿Sí? Hizo alusión también, Gaby, entre otras medidas, a la obra pública. Bueno, en esto que estamos diciendo, ¿no? Y en esto de achicar el déficit fiscal y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede tener repercusión esto en el plano económico justamente para todos los argentinos y las argentinas que de alguna manera dependen y en el ámbito laboral, porque decimos que esto es una usina de trabajo, no es solamente dejar de brindar dinero para, no sé, hacer una obra en San Juan puntualmente? En realidad el tema de la obra pública, él explicó que va a tener un modelo a la chilena. Sí han dicho de la suspensión de la obra pública ¿por qué? Por este problema del déficit fiscal. En realidad necesita, para tener déficit cero, una de las cosas que tiene que dejar de pagar es la obra pública. Entonces, él plantea, o su ministro de Infraestructura plantea en realidad, un modelo a la chilena. ¿Cómo es el modelo a la chilena? En el modelo a la chilena tenés, por un lado, la forma de licitación y por el otro la concesión. ¿Qué significa esto de la concesión? La concesión significa que las obras que el Estado determina como necesarias de infraestructura para determinadas zonas o determinados lugares, en realidad las hace el privado y después se le da el derecho de cobro. Entonces, no es que, pero de todas maneras, en el modelo chileno, no es que el Estado no participe. El Estado participa y tiene un rol activo determinando cuáles son las obras de prioridad que deben hacerse. En realidad, cuando mencionan el modelo a la chilena tan a la pasada, es difícil. De todas maneras, a ver, es una privatización del sector público. No hay país en el mundo que no tenga inversión en obra pública como una manera de intervención. Aquellos que son más liberales tienen menos grado de intervención y aquellos que son más liberales tienen más intervención. O sea, depende del posicionamiento ideológico, es cuánta participación tiene el Estado. Ahora, el Estado no puede retirarse de la obra pública, porque, como vos lo decías, es una fuente de trabajo. Sin embargo, él ha dicho, por un lado, que va a honrar los compromisos, pero por el otro lado ha dicho que la obra pública no la puede desarrollar. Sin embargo, cuando uno mira el modelo chileno, tampoco el modelo chileno es un retiro total del Estado y una liberalización de la obra pública dejándosela a los privados. Bien. Respecto a esta salida o posible salida del cepo cambiario, ¿qué hay de cierto también, teniendo en cuenta que esta puede ser una de las principales medidas? En realidad, anoche en la entrevista, él ya no habló de salir del cepo y ya no habló de la dolarización, porque tenemos dos problemas. Para salir del cepo, lo primero que hay que desenroscar es la bola del ELIX, ¿sí? Estas letras de liquidación que están en manos de los bancos comerciales, que están siendo captadas todo el tiempo, están tratando todo el tiempo de captar capitales y captar recursos de los particulares. Entonces hay que desarmar la bola del ELIX para poder empezar a pensar el cepo, porque si hoy con el problema de las LELIQs se levantara el cepo, inmediatamente habría una crisis del sector financiero y habría una espiral hiperinflacionaria que no habría manera de pararla. Bien, y respecto a la unificación cambiaria, ¿qué hay de cierto? ¿Qué sabemos? ¿Qué sería también la unificación cambiaria? En realidad es lo mismo que esto de las LELIQs y esto del tipo, todo este sistema económico financiero que está transcurriendo en este momento, hay que desarmarlo como piezas de relojería. Entonces, no podemos hablar ni de salida del cepo, ni podemos hablar de desarmar las LELIQs, ni podemos hablar de dolarización, ni podemos hablar tampoco de unificación del tipo de cambio hasta que previamente no se hayan creado las condiciones para poder implementar este tipo de medidas que él está proponiendo. Bien. Gaby, ha sido un verdadero placer poder desarrollar con vos un poquito esto que vamos a continuar, ¿no? Desandando juntos, de alguna manera, este nuevo estilo de política económica que se está planteando y que a muchos nos asusta, sin lugar a dudas. En realidad es para asustarse. De todas maneras, ya como ha dejado de hablar de dolarización,
si miramos el comportamiento del dólar libre o del dólar blue o del dólar ilegal, porque en realidad ese es el nombre que tendría que tener, que se ha aplacado, se ha calmado, vemos que, bueno, algunas medidas está tomando o está teniendo en cuenta. Sin embargo, el futuro es preocupante. Bien. Gracias, Gaby, que tengas lindo fin de semana. Gracias para vos.